Señoras y señores, muy buena tarde en su programa Retos y Desafíos. Desafortunadamente no estamos empezando a tiempo por factores de carácter técnico aquí en el canal. Pero ya estamos aquí con ustedes, la buena voluntad de Dios y del equipo técnico que está aquí trabajando. Se ha hecho posible entonces empezar el programa. Ustedes saben que Retos y Desafíos es un programa enfocado a una visión independiente acerca de todos los problemas que ocurren en el mundo. Los analizamos, los vemos desde la perspectiva de riesgo, sin dejar de pensar que también son espacios de oportunidades para el mundo, para el país, para las empresas. Pero yo quiero enmarcar esta apertura separando dos visiones que suelen ocurrir en las empresas, y es lo que ocurre con la línea de los negocios y lo que ocurre con la línea de los controles y la gestión de los riesgos. Hay dos posiciones extremas que sobre todo las instituciones financieras pues no plantea el desafío de buscar el equilibrio. Por lo general, la gente de negocios suelen enfocarse y ver solo las oportunidades de hacer los negocios, sea captar un cliente, captar ahorro, colocar o prestar a determinados clientes, y se enfocan en eso pensando en las metas que les corresponde alcanzar. Y algunas veces ven todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos y sobre todo lo que tiene que ver con cumplimiento como un estorbo para su negocio, sin darse cuenta que de no tener una función de cumplimiento es un estorbo para la continuidad de las empresas. Pero en el otro extremo está cuando compliance, cuando riesgo, solo ve riesgo, no ve oportunidades. Y es que una visión muy extrema de la gestión de riesgo, en particular del cumplimiento, sin una herramienta de inteligencia analítica que le permita disponer de las informaciones y analizarlas, y al mismo tiempo recibir el apoyo de las áreas de negocios para que den soporte a los expedientes y a la operatividad que se va a desarrollar, entonces siempre podría haber los cumplimientos como un riesgo que haría incluso que el negocio no evolucione. Entonces hay que gestionar los riesgos correctamente, pero la gente de negocio necesitan comprender a la gente de cumplimiento, y por eso cumplimiento en todas las instituciones financieras se dedica a capacitar a la gente de negocios para que entiendan que cuando van a gestionar un cliente para promover un préstamo, eso conlleva también cumplimiento de normas, cumplimientos de leyes, cumplimientos de controles. Y ahí surge entonces la necesidad de que negocio entienda que conocer un cliente no es solo determinar el potencial que tiene él o para tomar un préstamo y pagar o para hacer depósito. El que sepa los riesgos que están detrás de eso para que también en primera instancia lo pueda mitigar. Y entiendo que dando apertura al programa de esta manera, también estamos vinculando esta apertura con nuestra regla de oro. Y es que cuando se actúa con la inteligencia debida,
con la prudencia debida y con el equilibrio debido, donde no estemos solo con un ojo, el ojo de las oportunidades, viendo la cosa, o el ojo de los riesgos extremos, viendo la cosa, entonces no podemos actuar con sabiduría ni en negocio, ni en cumplimiento. De modo que se necesita una integración dinámica, tal y como son los riesgos, de colaboración para que las cosas se hagan correctamente. No es de colaboración para dejar pasar cosas, es para que la entidad entienda que al hacer un negocio también tiene que pensar en su continuidad. Y en esa perspectiva entonces tenemos que agradecerles a Dios tener la posibilidad de dirigirnos a ustedes, pedirles que siempre nos dé sabiduría y que entendamos que una regla de oro siempre es nunca hacer al otro lo que a ti no te gustaría que te hiciera. Esto es más que una sabiduría, es una forma de hacer y vivir en el mundo de manera diferente. Por eso pienso que es básico. Hoy tenemos dos temas centrales. Uno es el tema del crimen financiero en el mundo y la necesidad de mitigarlo. Y el otro tiene que ver sobre la situación actual de la diplomacia en el mundo frente a la geopolítica, sobre todo los conflictos geopolíticos, y cómo podrían aparecer algunos eventos en algunos de nuestros países que podríamos confundirlo o que podríamos interpretarlo como parte de ese escenario, o que tal vez por ceguera no lo interpretemos como tal. El panorama global respecto al crimen financiero es que estamos hablando de que su mayor dinamismo, la mayor creación de beneficio se origina en el crimen organizado. Y en todo el mundo existen redes de crímenes organizados que utilizan distintas estrategias y distintas técnicas para engañar, para hacer riqueza de lo ilícito, para hacer riqueza de robo. En esa perspectiva, cuando hablamos de crimen organizado, pues estamos lógicamente hablando de un conjunto de actividades y estrategias que utilizan los criminales dedicados a este tipo de actividad para enriquecerse, para generar ganancias. Y hoy no es un fenómeno menor. Cuando vemos las informaciones de los organismos internacionales, sitúa que dentro de ellos, que es parte del crimen organizado, como es el lavado de activos, y lógicamente un paquete de delitos económicos, representan entre un 2 a un 5% del Producto Interno Mundial anual. De modo que sin estas actividades criminales, el PIB fuera menor, pero también el crimen en el mundo fuera menor. Y esto no es solo un tema de pequeñas economías, es un tema también de las grandes economías. Por ejemplo, el mercado chino, el estadounidense, el alemán, el de India, registran las mayores pérdidas nominales absolutas en el mundo vinculado con el crimen financiero que estamos hablando. Y naciones como Reino Unido, por ejemplo, han estimado que el 5.35% del blanqueo de capitales es el porcentaje respecto al Producto Interno Bruto en Reino Unido. El tráfico de droga hoy
representa cerca del 25% de los fondos ilícitos de ese crimen. El fraude representa el 15% y el 47% son los otros tipos de crímenes en los que se destacan la corrupción, el cibercrimen, la evasión fiscal, transfronteriza, entre otros. En el caso de América Latina, este crimen también genera costos elevados. El costo directo de inseguridad y el crimen organizado se ubica en un 3.44% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. Y esto supera el presupuesto de inversión en ciencia, de inversión en tecnología y de inversión en investigación en la región. Y solo piensen lo que implica todo esto. Pero también en Europa, el volumen de negocio vinculado a la delincuencia organizada, por ejemplo en Italia, es alrededor de un 2% del Producto Interno, del Producto Nacional Bruto, ¿verdad? En realidad tenemos que entender que el fraude, que es parte de los formatos que asume el crimen financiero, no tiene frontera. Y es una conclusión muy contundente de la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial contra el Fraude celebrada en marzo del año 2026 de este año. Los participantes de la cumbre respaldaron la necesidad de un marco global de alianzas público-privadas contra el fraude. Y ese marco global debe priorizar 3 líneas fundamentales de acción. La primera línea es la necesidad de una tipificación homogeneizada en el mundo. ¿A fin de qué? A fin de asegurar que el fraude transnacional sea perseguido con la misma severidad en todas las jurisdicciones. Y esto es importante porque hay organismos internacionales que se encargan de tipificar por países qué tan buenos son los compromisos que tienen los gobiernos y los países y cuáles son las evidencias y los controles que establece para que eso sea posible. La segunda línea de acción es la tecnología contra el crimen. Se requiere implementar herramientas de análisis de datos. ¿Para qué? Para tratar de descartar o detectar, mejor dicho, nunca se va a descartar, transacciones sospechosas en tiempo real, porque si no se hacen en tiempo real, cuando esto logra llegarse, cuando logramos llegar ya para mitigarlo, ya no hay tiempo. Y una tercera línea que tiene que ver con los derechos humanos es la protección de las víctimas. Es necesario mejorar los mecanismos de denuncia y de recuperación de activos por parte de los ciudadanos que son afectados. De modo que estas 3 líneas de acción, tipificación homogeneizada, tecnología contra el crimen y protección de las víctimas, son de las cosas que en ese certamen internacional se consideró muy necesario que se debe abordar en todos los países y de manera homogeneizada, sobre todo. En América Latina y el Caribe, el lavado de activos está vinculado fuertemente al tráfico de drogas, pero también a la minería ilegal y a la corrupción pública. Esos 3 elementos son dominantes en el caso de América Latina y el Caribe, repito, el tráfico de drogas, la minería ilegal y la corrupción pública. Son 3 fundamentales. Pero ¿cuáles son los sectores,
las instituciones más vulnerables para que por vía de ello pueda penetrar el crimen organizado mediante esas tres formas del crimen, pues lógicamente la banca tradicional, por ahí se abren cuentas, se reciben flujos, el sector inmobiliario muy contaminado y que en Dominicana debemos trabajar con más profundidad y preocupación este tema, el comercio de vehículos. Aquí cualquier constructor o cualquier inmobiliario o cualquier día de la noche a la mañana se hace millonario, ¿verdad? Y lógicamente también los servicios de notarías o servicios legales vinculados con lo que le compete hacer su función como agente de compliance. Pero además otro elemento relevante es la falta de transparencia. Es un reto muy importante que se implemente en registro público, pero que sean efectivos al mismo tiempo sobre los beneficiarios finales. Eso es fundamental. En Estados Unidos y en Canadá, el salvaderito y el fraude digital son dominantes en las estafas tecnológicas sofisticadas, el robo de identidad y el ataque mediante plantillas de software malicioso. De modo que mientras que en América Latina y el Caribe tenemos el narcotráfico, la minería ilegal y el tema de la corrupción pública, en Estados Unidos y en Canadá, pues tenemos las estafas tecnológicas sofisticadas, el robo de identidad y ataques mediante el uso y la implantación de software malicioso. Ahí el abuso por medio de criptoactivos está a la orden del día. Es decir, el uso de monedas virtuales para burlar los controles de blanqueo de capitales y sanciones internacionales domina también estos escenarios. Y esto trae como consecuencia también que tengamos que vernos la necesidad de ver otros temas más complejos en materia regulatoria, que es el tema de la evasión fiscal, porque por ahí se penetran muchas evasiones fiscales en el mundo y sobre todo cuando se trata de crear estructuras offshore en el mundo. Pero también en Europa, el crimen financiero transfronterizo también tiene sus principales fuentes de realización. El lavado de dinero a través de redes de comercio internacional, ¿verdad? Y guaridas fiscales internas o periféricas son las formas fundamentales, dominantes en Europa. Y lógicamente hay financiación ilícita y lógico también hay sanciones. La mayor detención por detección de bienes y capitales pertenecientes a personas o entidades sancionadas geopolíticamente proviene del financiamiento ilícito, donde se originan sanciones. Pero también está el fraude del impuesto IVA o impuesto INTEBI, si habláramos de República Dominicana, donde establecen esquemas muy complejos para defraudar al Estado mediante este mecanismo, tratando de no pagar el impuesto. En Asia y Medio Oriente, pues la banca en la sombra es por vía del cual se realizan o se desarrollan sistemas de transferencia de dineros informales y paralelos. Y lógicamente crean todo un andamiaje, todo un conjunto de mecanismos que resulta muy difícil poder darle seguimiento, trazabilidad a todo lo que tiene que ver con la necesidad del cumplimiento regulatorio y mitigar estos ilícitos. A la orden del día, el fraude comercial está en este continente, en Asia y Medio Oriente, en estos países, como es la falsificación de documentos de importación y la importación para fuga de capitales. En consecuencia, estamos hablando de un tema muy profundo, muy detallado. De hecho, la principal forma de transformación genera una convergencia entre el fraude digital, inteligencia artificial, robo de identidad, criptomonedas, cuentas mulas, empresas pantalla,
corrupción y el lavado transfronterizo. Eso es un paquete solo, que tú lo puedes colocar incluso como una especie de mapa mental sobre la cual se detalla un conjunto de elementos que hacen viable que ellos sean capaces de generar enorme riqueza a través de todo lo que son el conjunto de actividades del crimen financiero organizado. En realidad, la combinación de la inteligencia artificial, las herramientas digitales de bajo costo y cooperación criminal internacional son elementos muy peligrosos que suelen también matizarse en este tipo de crimen. De hecho, el informe de fraude que se elaboró sobre materia de inteligencia artificial se indicó que este fraude impulsado a través de esta herramienta artificial puede ser incluso 4.5 veces más rentable que los demás métodos delictivos tradicionales. Ya ustedes se imaginan el gran peso. Por eso algunas organizaciones internacionales pues trabajan con preocupación el tema, y sobre todo organismos internacionales y también organizaciones como el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que prepara informaciones del estado de cumplimiento y del estado de compromiso de los gobiernos para 156 jurisdicciones. De hecho, en la última evaluación, el 90% de los evaluados identificaron el fraude como un riesgo importante de lavado de activos. Eso incluso fue parte de una investigación que presentó el Interpol. Pero el Interpol está hablando también que este crimen es 4.5 veces más rentable, ¿verdad? Si uno mira una matriz para decir, bueno, cuáles son, cómo ve el mundo que estudia estos temas, la tendencia y cómo ve el mundo, la probabilidad y el impacto que esto pueda provocar. Pues hay toda una lista de puntos que se señalaron en el estudio. El primero fue el riesgo del crimen financiero, donde el fraude cibernético y la ingeniería social, la probabilidad de ocurrencia es muy alta y también el impacto es muy alto. Y eso hace que incluso cuando vean la tendencia, de modo que esto es un nivel de riesgo muy alto, cuando vean la tendencia fue definida como crecimiento acelerado. De modo que este es el fraude, un primer fraude que nos debe llamar poderosamente la atención, investigar, invertir, porque es un fraude que está permanentemente en crecimiento. Un segundo tiene que ver con la inteligencia artificial, el deepfake e identidad cinética. Muy alto en probabilidad de ocurrencia, muy alto en impacto, y es un riesgo emergente y exponencial. Es un riesgo emergente y exponencial. Es un riesgo que ha comenzado a acelerarse. Recuerden que no es lo mismo riesgo nuevo que riesgo emergente. Un riesgo nuevo puede ser emergente, pero no todos son emergentes. Pero un riesgo que estaba tímidamente comportándose y de buena primera se acelera, pues se constituye un riesgo emergente. El lavado mediante criptomonedas y stablecoin, la probabilidad de ocurrencia es muy alta y también muy alta el impacto. Y su comportamiento conforme la tasa que se ha estado calculando es creciente. De modo, fíjense, estos tres grandes riesgos, uno se ha acelerado en crecimiento, otro es exponencial, más alto, y el otro es creciente, ¿verdad? Pero también están las cuentas mulas y redes de pagos instantáneos, es decir, aquellas cuentas donde se utiliza una persona para que sea el vehículo hacia el cual por el cual se va a cometer el crimen. Según el estudio, la probabilidad de ocurrencia es muy alta, pero el impacto es alto. Y, sin embargo, para el periodo 25-26 ha estado creciendo. La corrupción y lavado de activos también es alta
la probabilidad y el impacto muy alto, pero es un riesgo muy persistente y eso lo hace que sea tan peligroso, ¿verdad? Las empresas pantalla y los ocultamientos de beneficiarios final, que mucho daño le hace a la efectividad de la función de cumplimiento, también su probabilidad es alta, muy alto su impacto y es persistente. Eso también lo hace la necesidad de afinar más las orientaciones enfocadas a tratar este riesgo. El lavado basado en comercio internacional también es creciente y su impacto es muy alto y su probabilidad alta. La evasión de sanciones y financiamiento de proliferación es creciente, tiene un impacto crítico y es medio alta la probabilidad de ocurrencia. Fíjense que hasta ahora todo lo que le he mencionado son altos, todos, o muy altos, ¿verdad? Ahora que apareció uno medio, que es el financiamiento del terrorismo mediante canales híbridos. Pero eso de buena primera se puede constituir también, ya que su mutación es constante, pero luego puede acelerarse y puede constituirse un riesgo emergente, ¿verdad? El lavado inmobiliario y los bienes de flujos alto y alto y sigue persistiendo. Esos riesgos persistentes, que son riesgos tradicionales, se requieren fortalecer los controles. Los delitos ambientales y la minería ilegal también es media alta y alta y es creciente, ¿verdad? La trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de migrantes es persistente, es crítico su impacto y es alta la probabilidad de que pueda ocurrir en cualquier país, ¿verdad? Amenazas internas y colusión de empleados es creciente, muy alto su impacto, medio alto su probabilidad de ocurrencia. Y la banca como servicios, sobre todo, además de los servicios, están las fintechs y los proveedores externos, su probabilidad de ocurrencia es alta, es creciente y su impacto es muy alto. De modo que es importante hacer todas estas agrupaciones, estas segregaciones de estos tipos de crímenes porque también le da pauta a los mecanismos de control para que puedan afinar con más fuerza su puntería respecto a mitigar estos riesgos. Cuando miramos así el fraude cibernético y la ingeniería social, pues el riesgo más extendido en el año 25 y 26 es el phishing, a través del phishing o el smashing, esos dos, o la suplantación de bancos y entidades públicas, el fraude de inversiones, las estafas románticas a través de sentimientos, expresiones sentimentales, contactos sentimentales, falsos empleos, a través también de fraudes mediante facturas, compromisos del correo de las empresas que lo comprometen también, apropiación de cuentas, llamadas falsas, también los esquemas esquemas conocidos como box sharing, que son esquemas de enfoque fraudulento para fines de promover o que tal persona haga una compra que al final fue para engañarlo, o la extorsión. La extorsión también es otra forma muy importante. Y esto hace que las personas engañadas que realizan todas estas cosas de manera voluntaria, realicen transferencias a quien está cometiendo el fraude y ahí a través de eso tiene enormes beneficios y entonces grandes pérdidas para esta persona. Esto conduce a que tengamos que comprender lo que son los elementos de alerta que se pueden presentar. ¿Cuáles son los elementos de alerta que se pueden presentar? Les voy a citar algunos. Está, por ejemplo, un cliente que empieza a transferir a numerosos beneficiarios nuevos. Entonces, en un banco tú tienes que ver los señales de alerta, ¿verdad? Por divulgación de todos estos pequeños depósitos, a ver e investigarlo. O pago consecutivo por monto creciente también, o transferencia después de recibir la llamada o mensaje, o beneficiarios recién incorporados, o cuando muchas veces te convencen una inversión en la cual tú de alguna manera
no tiene precisión de qué es lo que te están diciendo que tiene que hacer para confundirte, entre otras cosas. Pero también a través de la inteligencia artificial, el deepfake o la identidad sintética, se producen muchos tipos de fraudes de esta naturaleza. Y una de las formas son el tema de los documentos con identidades falsificadas que se producen a través de la inteligencia artificial o sencillamente a través de rostros y videos artificiales que se construyen con tus propios rostros y en la cual tú apareces hablando, o sencillamente te clonan la voz y dice y la gente que tú llamas piensa que eres tú realmente que lo está llamando para pedir una ayuda, ¿verdad? O sencillamente hacen simulación de prueba de vida de que tú has sufrido un accidente o lo que sea, o correos sin errores altamente personalizados. Algunas veces uno piensa que son verdaderos, pero fue a través de la inteligencia artificial que se hizo. Perfiles financieros que aparentemente son legales, pero son ilegales y que fueron construidos a través de la inteligencia artificial, falsos ejecutivos autorizando pagos, entre otros. Fíjense bien que a través de la inteligencia artificial, pues esto ha permitido establecer un conjunto de mecanismos por vía del cual se pueden producir grandes fraudes en el mundo como parte del crimen financiero organizado. Y se habla siempre de controles, se habla, por ejemplo, de establecer sistemas de biometría con detección avanzada de vida, hacer verificación de cruzada de identidad, hacer análisis de dispositivo y dirección IP, detectar la manipulación de imágenes, confirmación fuera del canal original, hacer autentificaciones, eso es muy importante, y sobre todo reforzarla mediante mecanismos alternativos de investigación y sobre todo hacer revisiones humanas ante incoherencias biométricas que se puedan presentar. O sea, nunca confiar 100%. Es bueno que ustedes sepan que los activos virtuales permiten transferir valores internacionalmente grandes durante las 24 horas del día. Eso no duerme. Eso no duerme. Y existen una gran cantidad de modalidades de estos abusos. Por ejemplo, conversión inmediata de fondos fraudulentos a criptomonedas, seguido lo hacen, y ahí no puedes tú rastrearlo prácticamente. O sencillamente se utilizan los stablecoins, que también son mecanismos muy dedicados a eso, billetera privada o no custodiada, mezcladores son otro mecanismo, cadenas de transferencias entre múltiples billeteras, operaciones entre pares, protocolos de finanzas descentralizadas. Son muchas que no podemos dedicarle todo el tiempo a toda esa temática que yo le estoy diciendo. Ahora, los fondos pueden pasar rápidamente por la fragmentación, como ya hemos dicho, que dificulta su seguimiento. En el caso de la cuenta Mula y las redes de pagos instantáneos también, la cuenta Mula reciben, mueven y retiran dinero perteneciente a terceros, ellos son el vehículo, como así utilizan en los barrios, pueden utilizar a los niños con pequeñitos paqueticos de droga para llevarlo a tal sitio. Ellos se constituyen en mulas, ¿verdad? Y hay forma de tratar de controlar este tipo de cosas. Por ejemplo, hay personas engañadas con falsas ofertas de empleo, pues tú tienes que tener conciencia de los mecanismos que debes tener para evitar que te engañen. No confiar plenamente en una llamada, ni pensar que tú conoces la voz que tú estás escuchando. También es importante que observemos la reactivación de cuentas que previamente estuvieron inactivas. Eso es importantísimo. O sencillamente que
yo estoy realizando una operatividad financiera que trasciende mi perfil económico, o que estoy observando múltiples ordenantes vinculados con una relación comercial que aparentemente no es legal. Eso tiene que ser investigado. Uso frecuente de cajeros en distintas localidades, de cajeros automáticos, pago en plataformas de activos virtuales, son parte de las cosas que te dan señales. Pero ustedes saben que también, y en el caso de América Latina es un tema muy crucial, la corrupción y el lavado de activos están a la orden del día. El tema del soborno, la sobrevaloración de contratos, obras inexistentes e incompletas, esos son parte, compras dirigidas, conflictos de intereses, utilización de intermediarios, nóminas ficticias, comisiones ilegales, enriquecimiento ilícito, son parte de cómo se expresa la corrupción. ¿Cuáles son los factores de riesgo que sobre esto podemos identificar? Muchas veces se hacen contrataciones de emergencia. Hay que comprar emergencia, esto es de emergencia. Se declara así y hay que hacer la compra. Eso es peligroso. O concentrar las adjudicaciones en un grupito muy pequeño de empresas. O realizar modificaciones recurrentes de los contratos. O mucha diferencia entre los avances físicos y lo que se paga de avance de las obras. No es lo mismo que si tu avance fue de 5 millones de pesos, tú pagues los 5 millones de pesos. Si pagas 10 millones de pesos, ¿por qué tú estás pagando 10 millones de pesos? Es la pregunta que uno se hace. Pero también se pueden hacer uso excesivo de subcontrataciones. Fulano la gana sobre la base de una alianza que ha hecho con otras pequeñas empresas y por ahí entonces hacen el trabajo. O sencillamente cuando se hacen pagos difíciles de verificar. Son parte de todo el andamiaje, entre tanto son una parte de lo que yo estoy mencionando, que generan de alguna manera que el crimen organizado pues tenga éxito. Por ejemplo, uno de ellos es el fraude corporativo, o el fraude contable, o el fraude de contrataciones. Aquí tú tienes que ver que estados financieros manipulados que se pueden dar, ingresos ficticios, ocultamiento de pasivos, eso es importantísimo, duplicación de facturas, eso es otra cosa, proveedores fantasmas que realmente no existen, o pago de empleados inexistentes, préstamos fraudulentos, alteración de garantías y operaciones con partes relacionadas que no fueron previamente declaradas. De modo que todo esto es importantísimo que se aborde, así como también es relevante abordar la evasión y el financiamiento y su proliferación, porque esto conduce a sanciones financieras a los países, a las empresas, y luego entonces no pueden operar ni localmente ni internacionalmente. Por eso es que tanto enfatizamos aquí en Retos y Desafíos en estos grandes problemas que le hacen daño al mundo, le hacen daño a las empresas, le hacen daño a las personas, a los países. El segundo punto que quiero abordar en el tiempo que me queda es el tema de la diplomacia en los conflictos geopolíticos actuales. Y lo hice porque sé que vivimos juntos en un momento en el mundo donde la diplomacia ha enfrentado enormes desafíos, mucha inefectividad para lograr la paz, y en donde se presentan situaciones, más el hecho de que no hace poco tiempo en República Dominicana se presentó una deserción de una serie
de jugadores cubanos que tuvieron aquí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y que quisiera por lo menos un poquito colocar la cosa en su contexto. Como ustedes saben, el gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba el retiro de 9 miembros de su misión diplomática, junto con sus familiares, y se le dio un plazo de 13 días. Eso es importante que lo entendamos. Cuba, en su reacción, está diciendo que no fueron 9, sino que fueron 10. No importa sean 9, no importa sean 10. Nos vamos más bien a la situación, al evento. Es importante que entendamos que esto no significa una ruptura de las relaciones comerciales, por lo menos en este momento. La embajada cubana no ha sido cerrada, ni se ha expulsado al embajador de manera formal, ¿verdad? Jurídicamente, la República Dominicana puede exigir, y cualquier país del mundo, el retiro diplomático o el retiro de diplomáticos conforme a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sin estar obligada a divulgar públicamente los motivos. Pero eso tiene también sus riesgos, tenemos que entenderlos, los dominicanos. Es importante que entendamos que pedir simultáneamente la salida de 9 funcionarios constituye una señal política muy severa, muy superior a una protesta diplomática ordinaria. Eso tenemos que estar claro. La falta de explicación oficial abre espacio a especulaciones, sobre todo porque hay distintas creencias, hay gentes de gobierno, hay gente de la oposición, ¿verdad?, que ven el caso. Y sobre todo cuando se entienda que esto es una actividad incompatible con el estatus diplomático, que puede conducir a que se tome esa decisión, si fue así, o que tenga que ver con razones de seguridad nacional o temas de reciprocidad diplomática, porque el otro país ha tomado la medida, como realmente en lo geopolítico ha ocurrido entre, por ejemplo, Estados Unidos y otras naciones. Cuba interpreta la medida, sin embargo, dentro de una secuencia de exclusión de la Cumbre de las Américas a la que ha sido objeto, y lo está entendiendo como el cambio de posición dominicana en la ONU respecto al embargo, el endurecimiento regional frente a La Habana. Muchos lo están entendiendo así, los cubanos, en este caso, esa instancia. La consecuencia inmediata entonces es un enfriamiento de las relaciones bilaterales y posiblemente una respuesta recíproca de Cuba, que yo sugiero que no conviene a Cuba reaccionar, porque lo que quieren es sacar a Cuba del mundo diplomático, ¿verdad? ¿Actuó República Dominicana para defender legítimamente su soberanía, o estamos ante un giro de nuestra política exterior condicionado por la confrontación entre Estados Unidos y Cuba? Bueno, es una pregunta central. La versión oficial dominicana confirma la medida, pero todavía no permite determinar con certeza su verdadera causa. En ese sentido, pues una conclusión posible es que la relación con los deportistas cubanos es una hipótesis plausible por la coincidencia temporal, pero todavía no está demostrado públicamente, ¿verdad? Durante los Juegos Centroamericanos, pues lógicamente que desertaron, se quedaron en República Dominicana Moisés David Torres Puig, ¿verdad?, Leax Daniela Almeida, Adam Núñez, Herstey Daniela y otros más. Eso sí es la verdad, ¿verdad? Ahora bien, esta versión circula
por todas las partes. Por todas las partes. Y uno tiene que preguntarse, ¿se quedaron ellos bajo la protección de la representación oficial cubana? Eso no se ha dicho. Entonces, estos 9 diplomáticos que están pidiendo que se vayan del país, ¿tuvieron que ver con esto? ¿O es un tema de Cuba y Estados Unidos? Eso requiere más investigación. Lo cierto es que es pertinente otra pregunta. ¿Está guardando silencio el gobierno para proteger una investigación de seguridad nacional o la falta de explicaciones está permitiendo que los rumores sustituyan a los hechos? Es un tema que el MIREX está ahí para en su momento, si considera, dar las explicaciones. Pero sabemos que el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, qué pena que el tiempo se nos está agotando, significa que gran parte de esto se queda para el siguiente programa, si Dios lo permite. El artículo 9 sobre retiros diplomáticos establece lo siguiente: si el Estado receptor comunica en cualquier momento que un diplomático es persona no grata, que no fue lo que se declaró, o que otro miembro de la misión no resulta aceptable, con sus evidencias tiene toda la razón, ¿verdad? Pero también puede hacerlo sin estar obligado a explicar las razones, dice el convenio. El Estado que envió al funcionario debe retirarlo o ponerle término a sus funciones. Eso le corresponde ahora a los cubanos. Si no lo hace dentro de un plazo razonable, en este caso 7 días que fue que le dieron, el Estado receptor puede dejar de reconocerlo como miembro de la misión. Por consiguiente, la República Dominicana tenía jurídicamente la facultad de solicitar el retiro. Sin embargo, tener esa facultad legal no elimina la conveniencia política de explicar mínimamente una decisión tan significativa como esta. El artículo 11 del convenio, vinculado con el tamaño de la misión, dice que si no existen acuerdos específicos sobre el número de funcionarios, el Estado receptor puede exigir que el tamaño de la embajada se mantenga dentro de límites que considere. Considere esto, ¿en qué término debe considerar? En función de la razonabilidad, en función de la normalidad, en función de que las circunstancias sean adecuadas o en función de que se ajuste a las necesidades reales de la misión. Eso permitiría a República Dominicana solicitar una reducción del personal diplomático cubano, incluso sin declarar formalmente a cada funcionario como persona no grata. La forma utilizada por el MIREX, solicitud de retiro, podría responder a este mecanismo que es, en este caso, más moderado. Lógicamente, el artículo 29 establece la inviolabilidad personal, el 31 la inmunidad de la jurisdicción, pero sobre todo esto y algo más vamos a hablar con Dios en el siguiente programa, porque ya el tiempo se nos agotó. De esta manera les damos las gracias a ustedes por haber estado compartiendo con nosotros. Que Dios los bendiga y que pasen buen fin de semana. Hasta la próxima.